Continuamos con Mario Alberto Pérez Ríos, él viene en representación de José de la Rosa. Mario Alberto es director de Investigación Histórica de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y nos va a hablar de cómo ha sido la protección técnica y legal del patrimonio cultural de la Ciudad de México. Bienvenido. Gracias, buenos días. Primeramente quiero saludarlos a todos a nombre del licenciado José Vicente de la Rosa, es el coordinador de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura, y también a nombre justamente de la Secretaría de Cultura, la licenciada Nina Cerratos. Desafortunadamente hoy no pudo él estar aquí, él y la secretaria fueron convocados a una reunión de urgencia por parte de Jefatura de Gobierno, pero me pidió que lo saludara, él estaba muy entusiasmado en poder participar con ustedes, me pidió también que saludara muy especialmente a su querida amiga Miriam Morales, que está bien. Sí, así es. Y a su amiga Ana Goicolea, que ya estuvo aquí antes, y después de cumplidas las formas, yo me voy a sincerar con ustedes y les voy a decir que en parte me alegro que él no pudiera venir, porque eso me permite a mí conocer este espléndido lugar, yo no había tenido la oportunidad de venir, y porque además veo que han resignificado de una manera excepcional este espacio cuya vocación no puede ser más encomiable y estar más a tono con el espíritu del coloquio, es este espacio que ahora se ocupa de la conservación de la memoria sonora del país. Bueno, pues es un gusto estar aquí. Me voy a permitir, si ustedes están de acuerdo, repasar un poco la presentación que preparó el licenciado de la Rosa y se las voy a ir comentando. La verdad es que me siento un poco abrumado porque el profesor Diego Prieto ya aventajó muchas de las nociones que nosotros queríamos compartirles, pero bueno, ok. Estaba yo acá al lado en la sala de espera cuando escuché la intervención de la maestra Miriam Morales, que decía que el estatus del Distrito Federal es sui generis, y efectivamente así es. El Distrito Federal no es un estado, la Asamblea Legislativa no es un congreso, el jefe de gobierno no es un gobernador, y sin embargo, luego de mucho batallar, hemos podido dotarnos a nosotros de ciertos instrumentos jurídicos que nos permiten como entidad, porque sí, somos una entidad, proteger nuestro patrimonio cultural. Entonces, a partir de eso, les voy a platicar qué es lo que hace un poco la Secretaría. Efectivamente, en la Secretaría de Cultura tenemos la encomienda de salvaguardar nuestro patrimonio, pero hay un serio problema. Diariamente nos llegan solicitudes de información pública o peticiones ciudadanas que nos dicen, ¿saben qué? En mi colonia está pasando esto, hay gente que está atentando contra el patrimonio, se está cambiando el uso del suelo, y nosotros realmente no podemos ir, poner sellos, nosotros no damos licencias, no las concedemos, tampoco las cancelamos, no podemos hacer ese tipo de intervenciones. Eso lo hacen el Distrito Federal, otras instituciones, originalmente son las delegaciones políticas, también puede ser la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Autoridad del Espacio Público, en fin. La autoridad de la Secretaría de Cultura es en todo caso moral, pero una autoridad moral también es una autoridad. Lo que nosotros podemos hacer es tratar de legislar junto con la Asamblea Legislativa, meter iniciativas y andar más bien el camino de la difusión, de la formación, que si bien, bueno, no tiene el poder que podría tener ir y poner unos sellos para que se termine una obra, este otro lado se camina un poco más lento, pero también tiene resultados al mediano y largo plazo. Para la Secretaría de Cultura, cultura es el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicación, organización social y bienes materiales que los capitalinos transmiten generación en generación. Esto lo estoy tomando yo de la ley, ya hablaré un poquito más adelante sobre esto, de la Ley de Fomento Cultural, que es prácticamente la que determina cuál es el ámbito de acción de la Secretaría de Cultura en el Distrito Federal. Para la Secretaría de Cultura también, la cultura es uno de los factores de desarrollo social en la capital. Esto es muy importante, por ello el patrimonio cultural constituye una enorme riqueza con perspectivas de sustentabilidad. Es decir, nosotros creemos que la cultura no puede ser algo ajeno al desarrollo de las comunidades. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. No hay producción humana que no pueda entenderse como cultura. Nosotros somos humanos, hacemos cultura todos los días, la creamos, la recreamos, y entonces eso forma parte de nuestro diario vivir y tenemos que incorporarlo a las políticas públicas.
continúo, la Secretaría tiene como principio rector el reconocimiento de los derechos culturales, justamente, que según la Declaración de Friburgo, que el Distrito Federal suscribió hace un par de años, bueno, los derechos culturales forman parte de los derechos humanos y deben garantizarse sin discriminación alguna. ¿Cuáles son los derechos culturales? Un poco a leérselos les voy a decir cuál es la orientación de la Secretaría de Cultura en implementar sus políticas: identidad y patrimonio cultural, referencias a comunidades culturales, acceso y participación en la vida cultural, educación y formación, información y comunicación, cooperación cultural. Quiero detenerme particularmente en el apartado de educación e información, porque aquí me permite a mí hablarles un poco sobre un programa que yo tengo a mi cargo y que considero que es muy importante justamente en lo que tiene que ver con las políticas de conservación y protección del patrimonio. Nosotros diseñamos una asignatura, una materia para chicos de primero de secundaria, y esta asignatura tiene que ver con el patrimonio cultural y natural del Distrito Federal. No la había hasta hace 2 años que la Secretaría de Cultura se decidió a diseñarla. La llevamos ante la SEP la valoró, dictaminó favorablemente, y se está impartiendo, ya se impartió el pasado ciclo escolar y se está impartiendo justamente en este ciclo escolar. De hecho, ahorita, justo en este momento, estamos en jornadas de capacitación de los profesores que están impartiendo esta materia. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque tenemos a estos chicos que están entre los 11 y los 13 años. Ellos están buscando referentes, es una edad muy compleja, y esos referentes los van a encontrar. Sin duda que los van a encontrar. Lo que nosotros queremos hacer es ofrecerles a estos muchachos, a través del espacio del aula, aprovechando justamente el espacio de la escuela, una materia que les permita a ellos conocer el patrimonio del Distrito Federal, que les permita conocer el patrimonio de la capital, y eventualmente apropiárselo. Evidentemente es una cosa compleja, es una cosa difícil. Si me permite otra confesión, les voy a decir que yo francamente no me acuerdo de absolutamente nada de lo que vi en la secundaria. Me acuerdo de la novia y el primer amor y esas cosas, pero hemos blindado esta asignatura con una serie de recursos. Tenemos una página especial dedicada exclusivamente a la asignatura, y estamos haciendo algo que no se hace con las asignaturas estatales de patrimonio en otros estados. Estamos acompañando a los muchachos que están tomando la asignatura de forma tal que podamos nosotros garantizar que ellos vayan a los espacios, vayan a los museos, vayan a los recintos, vayan a las áreas naturales protegidas con completa y absoluta gratuidad. Estamos tratando de llevarlos, conseguirles los camiones, en fin, estamos haciendo un enorme esfuerzo porque los chicos no solamente tengan esta experiencia en el aula, en el salón de clases, sino que además, bueno, pues puedan ellos ir y vivir la experiencia directa del patrimonio, ¿no? La ley de fomento cultural, el patrimonio cultural está constituido por productos culturales, materiales o inmateriales, tangibles o intangibles, que poseen un significado o un valor especial, excepcional para un grupo social. Recupero un poco lo que decía el profesor. Cuando nosotros estamos dando las capacitaciones a los profesores, es complejo, porque cuando los tenemos, lo primero que les preguntamos es que si saben qué es patrimonio. Incluso a la gente que se dedica a esto como nosotros también puede llegar a ser un poco complejo expresar una noción de lo que es el patrimonio, y lo primero que ellos dicen pues es que es una herencia y estas cosas, lo que uno recibe, lo que uno tiene que heredar, en fin. Nosotros queremos que los profesores se den cuenta que hay un vínculo indisoluble entre el patrimonio intangible y el patrimonio tangible, como ya lo decía el profesor, y ponemos un ejemplo burdo quizá, pero muy ilustrativo. Lo intangible siempre se corporifica, es decir, una iglesia, un templo, por ejemplo, es la corporificación de todos esos símbolos, de todas esas necesidades espirituales que tiene el ser humano. Entonces no podemos nosotros disociarlo, y es una noción que vamos compartiendo con los maestros. Vienen aquí algunas categorizaciones que la verdad yo prefiero ya no detenerme en eso. Es algo que ya se ha hablado aquí y creo que podemos entendernos bastante bien a ese nivel. Y más bien quiero pasar a lo que ha hecho la Secretaría en materia de protección del patrimonio. Justamente a través de la Ley de Fomento Cultural, nosotros hemos implementado un plan de declaratorias de patrimonio tangible o intangible para proteger el patrimonio de la capital.
Es una iniciativa pues reciente, la verdad es que estamos apenas abriendo brecha, puede que nos equivoquemos en muchos casos, porque estamos tratando de ensayar y de implementar pues este mecanismo de protección. La protección técnica y legal del patrimonio constituye una vía para su accesibilidad a generaciones presentes y futuras, aunque en los ámbitos internacional, nacional y local se han tomado medidas. El patrimonio cultural intangible se encuentra en un estado de indefensión. Eso lo hemos notado nosotros con mucha claridad en el Distrito Federal. Se suelen hacer declaratorias, incluso las de la UNESCO, más bien sobre las expresiones físicas, sobre las expresiones tangibles, pero lo intangible se encuentra un poco en estado de indefensión, y eso es algo que nos preocupa muchísimo la Secretaría. Entonces nosotros hemos trabajado por dar certeza jurídica a las manifestaciones intangibles. La Ley de Fomento Cultural dice que es necesario fomentar y propiciar el desarrollo cultural, el reconocimiento y respeto a la diversidad y a la identidad culturales, preservar y difundir el patrimonio cultural, y tenemos otra ley por ahí que se ocupa más bien del patrimonio urbanístico y arquitectónico. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales que ya tienen una declaratoria? Son las siguientes. El juego de pelota mixteca, esa fue la primera, se declaró también San Ángel. La orquesta típica, que fue declarada patrimonio en 2010, y recientemente, esta es la última, se declaró la representación de la Semana Santa en Iztapalapa, que es un caso muy importante y muy particular porque todo confluye ahí, es decir, la representación se lleva a cabo en el Cerro de la Estrella, que es en sí, por sí mismo, considerado patrimonio natural, es un área natural protegida. Además ahí hay vestigios prehispánicos, hay vestigios de la época colonial, y ahí se lleva a cabo la representación. Entonces ahí tenemos la confluencia de lo cultural, tangible, intangible, y lo natural. Según el artículo 60 de la Ley de Fomento Cultural, la petición de una declaratoria la puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier persona física y moral, y bueno, se piden cosas muy básicas: el nombre y domicilio del promovente, la descripción del bien propuesto y los motivos o las razones por las que, a través de las cuales fundamenta su petición. Voy a referirme otra vez al caso de Iztapalapa porque, bueno, aquí se puede apreciar con mucha claridad. En este caso participaron justamente la Secretaría de Cultura, las autoridades delegacionales, la asociación que realiza y que organiza la representación, los cronistas de la delegación, académicos evidentemente, la sociedad civil, porque el concepto es involucrar a toda la gente que tiene que ver, que tiene un interés particular en la salvaguarda y en la protección de ese patrimonio. Tenemos una lista indicativa. Estamos trabajando intensamente en la conformación de los expedientes de estas manifestaciones. El amaranto, que es un alimento muy tradicional en Xochimilco; el Niño Pa, que también es una fiesta tradicional en Xochimilco; el conjunto arquitectónico de Carlos Mérida y la leyenda de La Llorona. Quiero referirme, ya para terminar, me queda poco tiempo, a la intención de revolucionar, de cambiar el marco jurídico en el Distrito Federal. Hemos estado en comunicación con la Asamblea Legislativa para incorporar a las declaratorias la noción de plan de manejo. ¿Por qué la noción de plan de manejo? Porque si no, una declaratoria se queda en el papel y también, como ya lo decía el profesor, pues no pasa nada, el papel está ahí, las cosas no cambian, y si cambian no necesariamente es para mejor. Un plan de manejo lo que supone es una estructuración de trabajo a corto, mediano y largo plazo que involucre efectivamente a todos estos agentes que están promoviendo la declaratoria, para que eventualmente se pueda ver un cambio, se pueda ver un progreso y una efectiva salvaguarda del patrimonio, pero beneficiando a todas las gentes que se han involucrado. ¿Qué debe contener el plan de manejo? Una introducción, antecedentes, el área de estudio o localización, un diagnóstico, evidentemente, un plan, un proyecto, una estrategia de instrumentación, una unidad de gestión, porque alguien tiene que encargarse de darle seguimiento a la declaratoria y al plan de manejo, instrumentos de participación ciudadana, porque siempre tiene que haber un vínculo con la sociedad, mecanismos de control y proyección de escenarios.
Me sigo a la siguiente para ya terminar. En el futuro, toda declaratoria deberá estar acompañada de un plan de manejo que posibilite una mejor y más apropiada protección del patrimonio cultural de la Ciudad de México. Eso es por lo que toca al ámbito de la protección técnica y legal, pero como ya les decía yo, tratamos desde otros frentes de conformar un universo que permita una mayor efectiva protección del patrimonio, como por ejemplo con estas iniciativas de formación, porque eventualmente estos muchachos que están terminando la secundaria, que están empezando la secundaria, si nosotros logramos hacer algo con ellos, si logramos operar un cambio actitudinal, eventualmente ellos pueden convertirse también en gestores culturales, ¿no? Entonces tratamos de abarcar diferentes frentes, les digo yo, vamos abriendo apenas el camino, pero bueno, estamos muy comprometidos con esta tarea y nos da mucho gusto poder compartir esta experiencia con ustedes porque creo que estamos en sintonía y nos entendemos bastante bien, en especial dos países que tienen tanta riqueza cultural, ¿no? Creo que eso sería todo y muchísimas gracias. Y lo de la Ciudad de México me llama mucho la atención por varias cuestiones. Yo trabajo en Iztapalapa desde hace 12 años aproximadamente, entre otras cosas, entonces conozco más o menos esta situación. Cuando se hizo la declaratoria de obra del patrimonio intangible de Iztapalapa de la Semana Santa el año pasado, se dijo que era el se dijo periodísticamente que era el primer paso para una declaratoria de la UNESCO, lo cual creo que fue una interpretación errónea por parte de los medios. Después, me parece que es muy importante que se tome en cuenta que en Iztapalapa hay realmente dos Semanas Santas. La de los medios, que le dicen la gente del pueblo, la mediática, y la tradicional, que es la que hace la jerarquía eclesiástica, con una sociedad muy importante, una sociedad de cargos, se llama la Sociedad de Nazarenos. No niego la importancia fundamental que tiene para la comunidad de Iztapalapa la representación de la Semana Santa, incluso está ligada a una advocación propia de Iztapalapa, que es el Señor de la Cuevita. Tiene 169 años esta representación y tiene un enlace con un milagro de un Cristo. Entonces, el Cristo les hace el milagro de quitarles una epidemia de cólera, y los iztapalapenses le ofrendan su propia representación de su vida a este Cristo. Eso es una relación ritual muy, muy importante. Pero eso me gustaría verlo plasmado en la declaratoria. Es decir, para que patrimonio tangible y intangible tenga una relación social, y no lo tiene en la declaratoria. Entonces, me parece, independientemente que sea la de los medios, que hay una derrama económica brutal en Iztapalapa con la Semana Santa, un poco contestando lo que también, aportando alguna idea en relación a las cuestiones económicas cuando se hacen estas declaratorias. Iztapalapa recibe una gran cantidad de dinero, la propia delegación, pero también la multitud de comerciantes que a ella acuden, porque se convierte esto en una especie de feria regional. Entonces, eso es muy importante. Y ojo, porque los planes de manejo, y en esos la gente del INAH tenemos muchos años de experiencia, los planes de manejo no garantizan el que ese patrimonio sea conservado de la mejor manera, sea fortalecido, y la participación social en la conversión de este patrimonio. Resulta que la gente queda al margen de estas declaratorias, la sociedad que las crea, que las recrea y demás, quedan al margen. La solución no la tengo, pero sí puedo pensar que lo primero es que la gente se sienta totalmente incluida en estas declaratorias y que sean abarcativas, que sean incluyentes, que no sean excluyentes. Por ejemplo, en lo de Semana Santa se me ocurre una gran tradición que hay en Iztapalapa, que son las sociedades floreras, ¿no? Que es una tradición regional. Esa es una parte del patrimonio de esta ciudad que debe ser protegido, las portadas en las iglesias. Y eso es, en relación a Semana Santa. Luego,
Cuando hablan de la ley de fomento cultural para la Ciudad de México, me pregunto, esta más que nada es una duda, no tengo la respuesta. ¿Qué pasa con la ley de derechos a los pueblos originarios que está detenida en la Cámara, en la Asamblea de Representantes desde hace por lo menos 2 sexenios? Esto es muy importante porque la Ciudad de México no se puede entender sin sus pueblos originarios, ¿no? Y hay alrededor de 140 y tantos pueblos originarios en esta ciudad. Nos habla de una extensa diversidad cultural, impresionante diversidad cultural, que además es enriquecida con la cantidad de migrantes de zonas indígenas que vienen a esta ciudad año con año, y que, por cierto, Iztapalapa es el receptor más importante a nivel censal de estos grupos de migrantes. Entonces, quisiera yo saber qué pasa con eso. Y luego también me resulta un poco sorpresivo, conozco la lista de patrimonio inmaterial que está manejando la comisión, que hace un rato se hablaba a través de Ana Goicolea, y la Ciudad de México no tiene ninguna propuesta de declaración de patrimonio inmaterial en la Ciudad de México a través de los trabajos de esta comisión. También el tomar en cuenta los pueblos originarios y el tomar en cuenta esta gran diversidad cultural nos va a ayudar, y la educación de la que hablaba usted hace un rato en relación a los niños de secundaria, nos va a ayudar a que en esta ciudad se entienda lo que es la diversidad cultural y lo que es ser una ciudad conformada por pueblos. Esto es muy importante. He tenido la oportunidad de hacer peritajes antropológicos para danzantes de carnaval del Peñón de los Baños, que como todos sabemos usan un mosquetón con pólvora en el momento de la representación, ya sea de carnaval o de la batalla del 5 de mayo. Y en los 2 casos que he defendido han sido danzantes acusados de portación de uso de arma de uso exclusivo del ejército, cuando están ejerciendo su tradición, ¿no? Esto me parece brutal, brutal. Uno de ellos se logró que saliera y el otro no, porque lo detuvo el ejército. Y como estamos en una situación de excepción por el problema del narcotráfico, no hubo mayor manera. ¿Cómo hacerles entender a estos jueces, a estos ministerios públicos, que ese señor estaba ejerciendo su tradición? Eso forma parte de la educación, de la legislación de la Ciudad de México y del poner ante los ojos de todos nosotros habitantes de esta ciudad la riqueza de esta diversidad, para que no se cometan injusticias como las de ese calibre, ¿no? Nada más. Bien. No sé, no recuerdo ahora cómo quedó el texto definitivo de la declaratoria de Semana Santa en Iztapalapa, pero de una cosa sí estoy seguro, esta diferenciación entre la representación mediática y la tradicional, yo creo que la gente que conformó el expediente debió de haber sido muy sensible en ello, y eso debe estar en el expediente. Si bien no se traduce ya a la declaratoria, que es un texto más sintético, pero está detrás de todo el proceso y debe estar ya asentado en el expediente, ¿no? Es una pena que no se pueda traducir a la declaratoria, que no se pueda hacer visible, pero tampoco se hizo omisión, y de eso sí estoy casi seguro, que no se debió de haber hecho omisión de todo este aspecto histórico y tradicional. En cuanto a los planes de manejo que no garantizan la efectiva salvaguarda del patrimonio o que la gente se involucre, que la sociedad civil participe, yo también comparto esa noción, estoy seguro que no lo garantizan, pero el que no lo garanticen no quiere decir que no se vayan a hacer. Sería un poco el mismo caso de la asignatura esta que yo les platicaba. Podemos ser muy bien intencionados con la asignatura, esperar mucho de ella o esperar mucho de los planes de manejo, pero para que no se quede solamente en una buena intención, tratamos nosotros de desplegar esfuerzos día con día. De hecho, yo, terminando mi participación, me voy a la capacitación de los profesores. Bueno, podemos tener ciertas estructuras que pueden ser bien intencionadas, que ciertamente pueden no garantizarlo, pero hay que hacerlo, porque si no se hace, pues no se avanza nada, ¿no? Siempre he creído que es mejor arrepentirse de lo que se hizo que de lo que no se hizo. No sabría qué contestarle respecto a la ley de derechos de los pueblos indígenas. Sí sé que el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios, que está adscrito a la Secretaría de Cultura, ha trabajado muy intensamente, pero ha habido muchas trabas, eso sí lo sé, ¿no? Pero además de que son buenos amigos nuestros,
puedo decirle que han trabajado de forma muy intensa, ¿no? Y que lo van a seguir haciendo pese al cambio de la administración. La gente que va a llegar, la gente que va a recibir toda la administración del Consejo de Pueblos y Barrios debe de tener ese punto como una de sus prioridades. Y sobre el último tema, que no hay propuestas de patrimonio inmaterial, lo que pasa es que la lista indicativa que yo pasé ahí, donde está el amaranto, el niñopa, la leyenda de la Llorona, responde más bien a la intención de la Ley de Fomento Cultural, que es una ley local, ¿no? Estamos en comunicación con las autoridades federales y, bueno, hacemos trabajo conjunto, pero estas manifestaciones responden más bien a la legislación local, ¿no? Entonces, quizá por eso no se ve traducido en el ámbito federal, ¿no? Bueno, pues sí, claro. Sí. Primero. Después de su pregunta me quedé pensando, ¿las cosas se valoran porque se patrimonializan o se patrimonializan porque son valoradas? Porque ¿por qué tener? ¿Sí? O sea, no, es una pregunta para hacerme. Pues yo creo que las dos cosas, ¿no? O sea, afortunadamente las comunidades no necesitan que haya un antropólogo atrás ni una comisión que les diga que tienen un patrimonio muy importante. Ellos siguen ejerciendo sus tradiciones y reproduciéndolas, recreándolas, en fin. Pero si hay instrumentos nacionales, internacionales, que ayudan a la salvaguarda de ese patrimonio, a su enriquecimiento. Por ejemplo, Machuca, que ya se fue, habló hace un rato de los tesoros nacionales, que es un ejemplo de Japón, de lo de Corea. O sea, las tradiciones no solamente se fortalecen con declaratorias, se fortalecen con la revaloración y el reforzamiento de la tradición a través de la enseñanza, de la educación, de la continuidad, ¿no? Entonces, yo creo que son las dos cosas, pero afortunadamente la gente lo sigue haciendo, afortunadamente.